buenas noches de vuelta. Creo que está viendo, pedimos disculpas, ahí si están escuchando. Pasa que tenemos un problema de internet, así que le pedimos disculpas a todos, así que queremos volver a retomar, de hablar de la palabra del Señor en esta noche. Por eso queremos ir directamente a la palabra y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes en San Juan 3. Y lo voy a leer. Estemos atentos porque Dios quiere hablar a los corazones, ¿sí? Quiere sanar también el Señor. Y dice así: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. 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 Vamos a empezar a ver una charla tan hermosa, tan especial, ¿no? Fíjense que las personas que saben, un principal, por ejemplo, un principal es un grado ya bastante alto. No sé cómo se manejaban ahí en este pueblo, pero un principal, por ejemplo, en nuestra nación es uno de las carreras. Un principal ya es un grado antes de terminar la carrera, por ejemplo, en el ejército. Así que fíjense que eran personas que estaban preparadas, eran religiosas, ¿no? Eran personas que entendían de la palabra, sabían a quién vino. Y eso es lo que registra acá cuando dice, por ejemplo, este vino a Jesús de noche, o sea, es Juan 3:2, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, ¿sí? Fíjense que hasta ahí él no sabía, hasta lo único que entendía, que escuchaba, era que el Señor enseñaba, Jesús enseñaba. Entonces por eso él le llamó a ese momento, le llamó maestro. Pero fíjese la charla que él tuvo, porque lo que a mí me impacta es decir que un conocedor como era Nicodemo, que le diga a Jesús, le dice, por ejemplo, venido de Dios como maestro, ¿sí? Que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él, ahí ya pudimos ver que este varón ya entendía algo de Jesús, ¿sí? Porque fíjense que él se preocupó. ¿Y por qué se fue de noche? Porque él, lógicamente, que no quería hacer público el lugar que él ocupaba. No era como para andar hablando con Jesús, porque todo ese grupo estaban en contra de Jesús. O sea, muchas cosas le llamaban, muchas cosas le insultaban a Jesús ya del principio, de que él empezó a caminar. Y cómo esta persona no pudo ver esa capacidad de Jesús, y por eso él se acercó. Pero fíjense, cuando Jesús le responde a él, no esa visita que él hizo, no a Jesús. Normalmente nosotros tenemos por la palabra que el Señor nos buscó a nosotros. En este caso buscó este varón a Jesús, por lo que le escuchaba, que se difundía las cosas de Jesús. Para cuando pasó esta historia ya muchas cosas ya el Señor hizo. Y fíjese que Jesús le responde en el 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Fíjense cómo empezó el diálogo, cómo empezó la charla. ¿Cuánto
cuánto tal vez estudioso, tal vez religioso, tenemos en todos los lugares del mundo. Personas que se preocupan por conocer la doctrina en la cual participan. Y fíjense que este varón tenía un conocimiento bastante claro. Porque fíjense que si él no entendía eso, él no le diría. Si él no haya leído, si él no haya enteradose de Dios, él no sabría. Por ejemplo, no habría visto las señales que hizo Jesús, todas las cosas que se difundía de él, los milagros, las sanidades, ¿no? Todas esas cosas que ocurrió con Jesús, que él venía viendo, pero él pertenecía a otro grupo. Él pertenecía a lo opuesto a Jesús. Ellos se manejaban, todavía en ese tiempo se manejaban bajo la ley. Y fíjese que el 4 le dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué tremendo, ¿no? De ninguna manera iba a ser de esa manera. Pero ¿hasta dónde estamos? Tenemos ceguera de no entender, ¿no? Y eso ocurre. Hoy estamos predicando de la verdad del Señor. ¿Y cuántos no entienden? Pero hay algo que yo le quiero decir en esta noche. Si usted, por ejemplo, está con su teléfono, ¿no? Porque esto se ve hoy, después se va a ver en unos días, ¿sí? Porque mucha gente ve. Usted tiene su teléfono, o tiene una tablet, o tiene el televisor, y aparece una prédica, aparece alguien que le habla de Jesucristo, que le habla de Dios. Automáticamente hay muchos que lo borran, lo apagan. Yo tengo muchas historias con respecto a eso de la gente que vi. Pero este varón, ¿sabe qué pasó? Que él escuchaba, él estaba atento, no dejaba de escuchar, a pesar de que él estaba en otro bando, por así decir, para que entendamos. Él escuchaba a este joven que estaba caminando, que estaba predicando que era Jesús, ¿sí? Así, tal vez usted tiene un vecino que predica, tiene un vecino que usted va a ver por qué se habla el de nacer de nuevo. Y eso es lo que la gente no entiende cuando uno le dice que nacemos de nuevo. Yo nací de nuevo. A los 38 años yo nací de nuevo. Sí. ¿Me entienden? Entonces el nacer de nuevo, ¿qué es? Deja la vieja vida. Por eso es que hay gente que se preocupa, dice, che, ¿qué le habrá pasado? ¿Estará enfermo? Mucha gente piensa así. Mira, no toma más, no pelea más, no grita más en el barrio. ¿Entiendes? No tira más tiro. ¿Entiendes? Todo un montón de cosas hay. Y ahí se ve el cambio. Ese significa nacer de nuevo. Pero claro, ¿qué Nicodemo iba a entender? Ellos estaban con los libros. Ellos lo que entendían era lo que leían. ¿Me entiendes? Pero acá el Señor estaba mostrando algo nuevo. Y eso es lo maravilloso. Dice, fíjese que en esa pregunta que le hace Nicodemo, pero fíjese el 5, le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Volvió a repetir el reino de Dios. Ahora, usted recibe al Señor en su corazón, usted escucha la palabra y usted dice, listo, me convenció esto, voy a aceptar a Jesús. Después viene la segunda etapa, ahí el que habla del agua, que uno pasa por un bautismo, es un orden de Dios, es un orden, Dios ordena de esa manera, es de la manera que nosotros hagamos público. Yo cuando me bauticé, me acuerdo que me bauticé en un brazo de un río, y cuando me iban a hundir al agua dije, adiós mundo cruel, y después vino una propaganda de un mosquito, así que bueno, sí, hizo efecto, adiós mundo cruel, siempre me acuerdo. Y fue tremendo para llegar a ese bautismo. Si yo le contara el testimonio, fue tremendo, rompido goma del auto, no sé, un montón de cosas. Pero fíjense el propósito de Dios, ¿no? El propósito de Dios, cómo nos lleva, y lógico, y la paciencia, ¿no? Y dije yo voy a lograr, yo voy a llegar. Y iba con toda la familia. Así que mire, entonces Nicodemo, qué lindo Nicodemo, ¿no? Que él en medio de todo que se oponían, todo, él salió en medio de ellos y dijo, yo lo voy a buscar a Jesús. Y Jesús se le manifestó y le enseñó y le mostró que él era maestro. Y ya le estaba mostrando cosas secretas, ya le estaba hablando de cosas del espíritu, del agua, que él hasta ese momento, Nicodemo, no entendía. ¿Entienden? Entonces, fíjese, dice, y el 6 dice, lo que he nacido de la carne es. Y el que he nacido del espíritu es, claro. Estaban dos personas opuestas.
Uno era carne, el otro era espíritu. Jesús era espíritu directamente en ese momento, sí, él estaba enseñando sobre el espíritu, ¿no? Estaba presentado como hombre, como hijo de Dios, era 100% hombre y 100% Dios, así que tenía como responder de todo esta cosa. Entonces, yo lo que le quiero comentar a ustedes, después Victoria le va a explicar lo que significa un fariseo. Entonces, ella es más intelectual, yo soy medio más de... Bien, entonces, por eso estamos juntos. Y bueno, y fíjense que, entonces uno ahí ve que Nicodemo salió de medio, tal vez hasta peligro pasaba él, seguramente, porque hay gente que son locos en serio, dicen, no, vos no te vas a la iglesia porque yo, mirá, te suspendo todo. ¿Entiendes? Hay gente que hacen con los hijos, hay madres que se convierten y anda escondidita con la Biblia, ¿entienden? Pero fíjese que esto ya pasó, fíjese que cuando Jesús estaba en persona pasó ya esto. Nicodemo salió escondidito, no digo, che, me voy a visitarlo a Jesús, creo que no dijo él. Por eso dice que fue de noche, ¿entiende? Pero fíjese qué respuesta que tuvo de parte de Dios. Qué lindo que es que usted en este tiempo, sea cual fuera su religión, sea cual fuera en la cual usted practica, detenerse y escuchar todo lo que leímos, todo lo que aprendimos en esta doctrina de pronto que uno está, ¿no? Y de pronto aparece Jesús, que todo lo que leímos, todo bárbaro, de bárbaro, adquirimos conocimiento, pero acá el Señor le estaba hablando de algo. Fíjese que en un momento le dice, ¿cómo puede ser que un maestro de la ley no entienda? Por eso Victoria le va a explicar un poco de lo que significa fariseo y dice, vamos a seguir leyendo, mientras tengamos tiempo vamos a seguir leyendo porque este libro es algo que es riquísimo, algo muy bueno, como este varón tenía esa convicción del Señor y el Señor como lo amaba a este joven también. Así que como está escrito, todas las cosas que vemos escritas, está escrito con amor, decir, y vemos que eso es lo que queremos nosotros transmitirlo en esta noche, no mostrarle que cuál hermoso es el Señor, cuál grande que es cuando nos decidimos, a pesar de que todo nos corte, nadie nos quiere que nos vayamos al Señor, pero que nosotros nos levantemos y decir, listo, yo me voy escondidito, buscaré a un siervo de Dios, buscaré a uno que le escucho que habla de Dios y de Jesucristo y me acercaré a Él. Eso es lo que hizo este varón. Él estuvo en persona con Jesús, pero hoy Jesús a través de su Espíritu Santo también está en las personas que predicamos. Entonces por eso tenemos que solamente decidir y acercarnos. Ahí le dejo a Victoria que ella comparta lo que quiere compartir. Amén. Qué importante Nicodemo, ¿sí? ¿Cuánto Nicodemo hay detrás de esta pantalla? ¿Sí? Así como Nicodemo fue escondido a la noche, dice, porque tenían... ¿Cuántas veces hay personas que tienen miedo o vergüenza de acercarse a una iglesia? A mí, por ejemplo, me predicaron, yo siempre atendía las cosas de Dios, siempre escuchaba, el que me hablaba de Dios era sagrado para mí, pero seguía haciendo lo mío, seguía haciendo cosas que no estaban de acuerdo con lo que me escuchaba, con lo que aprendía, yo seguía haciendo esas cosas. Por eso es importante, ¿no?, saber qué significa fariseo. Los fariseos fue un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo. Ellos representaban políticamente a los judíos. Ellos creían en la enseñanza oral y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Los fariseos tenían a creerse superior. ¿Cuántas veces, no creemos algo? Creemos superior a lo demás. A partir de la Biblia fueron conocidos como hombres de falsa moral. Qué importante y tenemos que estudiarlo bien lo que significa ser un fariseo. Eran personas muy instruidas. A veces hay muchas personas instruidas que pertenecen, dice, a la clase, ellos pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia sobre la población de ese tiempo. Entre las principales doctrinas y elementos que caracterizaban a los fariseos, podemos destacar que, vamos a hacer punto por punto. Punto 1, eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social, que ya habíamos leído. Punto 2, enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Creían en la inmortalidad del alma,
la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Creían en el destino de la vida, pero asimismo que los que seres humanos eran libres al tomar sus decisiones, o sea, como que eran libres, creían en cosas, pero en el destino creían de la vida, pero asimismo que los seres humanos eran libres al tomar sus decisiones, ya que Dios controlaba todo, pero cada individuo le daba a su vida su propio destino. Ujú. Ellos conocían de Dios, sabían de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Ellos se guiaban para donde ellos, como en este tiempo. ¿Cuántas personas hay que conocen al Señor, pero se manejan a su manera? Pero qué importante que en este tiempo realmente manejarnos bajo la guía del Espíritu Santo. Fíjense cómo este Nicodemo, ¿no es cierto?, tuvo un toque de Dios. Él como que él veía las cosas que Jesús hacía, fue sorprendente para él, entonces él entendía que eso venía de parte de Dios. Entonces él buscó la forma. ¿Cuánto buscamos la forma de ir al Señor, de conocer las cosas de Dios? Dios lo que quiere es justamente, ¿no es cierto?, es darte la vida eterna. Muchas Amén. veces en este mundo estamos de paso, ¿sí? Eso tenemos que saberlo, y más en este tiempo hemos visto muchas situaciones que ha pasado, ¿no es cierto?, con respecto a este virus, con respecto a cuántas enfermedades que hay actualmente y el virus que sigue todavía andando. Pero qué importante que es, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no sabemos el día ni la hora, solamente el Señor sabe el día y la hora que nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Pero qué bueno sería realmente arrepentirnos de nuestros pecados y recibirle a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y sabemos que tenemos vida eterna, ¿sí? Y tendrás problemas en este mundo, tendremos aflicciones, dice la palabra del Señor, pero confía en mí, dice el Señor en esta noche. Yo no sé cuál es tu problema, pero Dios conoce. No sé si sos como Nicodemo, que querés llegar a la presencia, que conocés la palabra del Señor, pero lo estás haciendo a media. Qué importante en este momento arrepentirte y decirle: Señor, aquí estoy, aquí estoy, hazme libre. Yo quiero ser, ¿no es cierto?, una persona libre, comprometida con tu amor. ¿Cuántos lo que están ahí? Hoy es tu oportunidad. Aquel que no conoce a Cristo, aquel que de oída dice que oyó cosas de Dios, hoy es el tiempo, este es el momento justo para arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Y si ya conoces, qué importante que es volver al camino, volver al camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Amén. Y fíjese el 7, seguimos leyendo del 3, Juan 3, el 7 dice: no te maraville de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjese cómo el Señor le estaba hablando. Y el 8 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Y fíjese lo que le dice el Señor. El 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabe esto? Conocía. Qué bárbaro, Él era maestro. qué hermosa charla, la ¿no? palabra ¿Sí? del Antiguo Testamento. Él entendía de la ley. Fíjese qué hermosa charla, ¿no? Usted se imagina, empieza a charlar con Jesús. Y con Jesús se puede charlar. Se puede charlar. Usted, cuando recibe al Señor en su corazón, empieza el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que Él dijo que iba a enviar. Él va a empezar a darle los convencimientos a usted de toda su historia, de todas las cosas que usted tiene que cambiar. Por eso es que se habla del nacer de nuevo. Usted, al recibir a Cristo en su corazón, nace de nuevo. Empieza una vida nueva. A partir de ahí, empieza el Espíritu Santo a acompañarlo en cualquier situación, cualquier circunstancia suya. Y el Espíritu Santo le va a traer a las personas que es necesario que le enseñe. Nosotros tenemos una linda historia de eso. Mucha gente, muchos jóvenes se acercan cuando ya empiezan a experimentar. Y eso es lo importante. Jesús lo hizo en persona. Yo por eso siempre digo que tenemos esa gran, ¿cómo decirte? Ese gran privilegio que tenemos nosotros hoy de poder enseñar directo de Jesús.
directo. Es decir, fíjese que nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, no estamos inventando nada. Acá estamos leyendo la palabra del Señor y cómo ese varón que leía, que escudriñaba la palabra, porque seguramente que ellos tenían un tiempo de estudio, se abocaban al conocimiento, era exigente. Fíjense como una de las cosas que yo siempre suelo hablar con la gente es esto. Es decir, un pastor no sale, un día recibió al Señor, apareció con una Biblia, una persona y salió pastor. No, no. No, nosotros tenemos un pastor acá que estudia y que estudiamos y que nos exige el conocimiento, que nos exige a estudiar. ¿Me entiende? Porque esto es una escuela. ¿Entiende? Porque, o si no, nosotros vamos a avergonzarlo al Señor si no sabemos. Fíjese que Nicodemo, fíjese cómo el Señor, cada respuesta que le daba a Nicodemo, yo te puedo asegurar que Nicodemo quedaba temblando. Porque es tremendo. Un conocedor, fíjense. Es tremendo. Usted empieza a leer la Biblia y va a ver jóvenes que no tenían estudio y cómo el Señor le daba salida, cómo el Señor hacía con ellos lo que tenía que hacer, cómo la obra de Dios se manifestaba. Porque ¿sabe cuál es el secreto? De que cuando yo soy humilde delante del Señor, el Señor me va a enseñar. Amén. Por eso es que acá, qué importante fue este conocedor, ¿no? Este conocedor de la ley, conocedor de la letra, ¿no? Cómo se rindió delante del Señor. Y pudo el Señor charlar con él, porque fíjense que no era solamente que Jesús hablaba y Nicodemo, sí, Señor. No. Presentaba sus proyectos también, decía, y Jesús le iba poniendo todo en claro. ¿Qué era el cambio? ¿Qué significaba nacer de nuevo? De ninguna manera, como le decía al principio, va a entrar una persona, yo jamás voy a entrar en el vientre de mi madre. ¿Me entiendes? Entonces, pero fíjese que a los 38 años se imagina que yo hacía esa pregunta. ¿Acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre de nuevo? ¿Entiende? Con 38 años, no. Yo creí que el Señor me hacía de nuevo y en verdad me hizo de nuevo. Amén. En verdad me hizo de nuevo. Entonces, yo por eso quiero invitarlo a esta verdad. Esto es verdad. Esto es una cosa tan clarita. ¿Vieron cómo ese varón se dispuso? A mí, la verdad que esto me goza, me pone contento. Mire, me pongo contento cuando se convierte en una mujer, pero más contento me pongo cuando se convierte en un hombre. Porque un hombre, quiera o no quiera, lleva una carga sobre él, lleva una familia. Y muchas veces tantos errores cometemos como varón por no tener este conocimiento, por no ser sujeto a un mandato tan divino que es el Señor. Entonces fíjense que el 13, por ejemplo, el 12 dice, si os es dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis o si dijere las celestiales? O sea, estaba perdido. ¿Por qué? Porque fíjense que el Señor le venía hablando a todo ese grupo, porque todo no era solamente que el Señor cuando recorría las aldeas y todas esas cosas, ahí habían infiltrado también de los judíos, de los religiosos que seguían para ver, a ver qué Jesús hablaba para que, porque como que ellos pensaban que le iba a lavar la cabeza a las personas, ¿sí? A mí me lavó todo el Señor, gracias a Dios. Así que estoy contento por eso. Y fíjense, y le dice el 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿sí? Fíjese, o sea, que la única manera que Nicodemo podía entender era aceptando lo que el Señor es, ¿no? Él el que descendió del cielo, ¿no? Él descendió a través del Espíritu Santo, ¿sí? Él engendró en una mujer y ahí nació un niño, ese niño llamado Jesús. Él estuvo entre nosotros, entre los hombres, ¿sí? Un día Él se fue, se cumplió como todo se decía. Bueno, de ahí envió el Espíritu Santo y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es, sin verlo a Jesús, predicamos de Jesús. ¿Pero a través de quién? A través del Espíritu Santo. Amén. Por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en uno, ¿sí? Tres personas en uno, el Espíritu Santo es persona. Él es el que camina con nosotros. Pues yo no soy loco. Yo escucho la voz del Espíritu Santo porque es una persona. Amén. ¿Me entiende? Y eso se escucha cuando hace lo que el Señor, lo que Jesús le hablaba acá a Nicodemo, todo lo que él tenía que hacer. Dice, y el 15 dice, por ejemplo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Fíjese, él venía charlando con una persona, fíjese que bastante largo la charla, ¿no? Con Nicodemo. Y ahí él para sellar su charla,
habló así, de esa manera. Y eso es lo que yo te vengo a traer. Amén. Eso es lo que yo te, más allá de la charla con Nicodemo y todo un montón de cosas, yo lo que te vengo a traer es que vos puedas recibir al Señor en tu Puedas corazón. nacer de nuevo. Eso, ¿Mm? eso Nacer. es lo importante. El Señor se goza con cada alma que le recibe, con cada persona que se arrepiente. Dice el Señor que hacen fiesta en el cielo. Los ángeles Fíjese, hacen los fiesta. ángeles hacen fiesta porque se alegra el Señor. Se alegra porque Él vino a nosotros. Un Dice porque pecador se arrepiente. Él dice, fíjese el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Nosotros empezamos a leer, empezamos a descubrir, y no hay fuerte que se puede quedar delante del Señor. El Señor nos enseña, el Señor nos muestra, porque fíjese, esto es lo tremendo. El Señor te quiere. Fíjese cómo esto es lo tremendo, esto es lo que me da temor a mí. ¿Y por qué tengo esa paciencia de hablarlo y repetirlo y decirlo? Porque un varón, Pablo dijo, le repito varias veces las mismas cosas, porque es necesario, o sea que era de beneficio para quien escuchaba. Por eso repetía. En Filipenses habla de esa palabra. Y fíjese, dice, y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es lo que nosotros queremos decirle. Dios vino para librarnos, para eso vino Jesucristo. ¿Sí? Él se preocupó por nosotros a pesar de toda la rebeldía, a pesar de todo lo que somos, Él tuvo ese amor con nosotros. Y dice, por eso dice el 18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Yo cuando descubrí esa palabra, uy Señor, ¿no sabe la libertad que pude sentir? Cuando a mí me predicaron, cuando a mí me leyeron esa palabra, todo lo otro venía bárbaro. Yo estaba así saltando, pero cuando me dijo, y ahí yo dije, gracias Señor porque me hiciste creer. Si tú quieres creer en esta noche y tú te decides, esto es fácil, solamente es creerle al Señor. No tenemos que hacer nada de religiosidad, nada de nada. No tenemos que caminar 30 kilómetros, 50 kilómetros. No tenés que pasar el mar, no tenés que ir a ningún lado, no tenés que pagar nada. Nada. Ahí donde tú estás. Está a tu alcance. Esta es tu oportunidad. Sí. Ahí donde tú estás. Así que la verdad que a mí cada vez que me llama el pastor, le digo al Señor que me predica a mí. Porque la verdad que uno puede dar una palabra, pero lo que yo soy tocado por la palabra del Señor, el Espíritu Santo, eso no tiene precio, y eso es una gran oportunidad. Por eso, si Victoria tiene algo más para agregar. No, solamente invitarte. Sí. Quiero invitarte a vos ahí que estás, que quizás conocés o quizás estás pasando dificultades y te parece imposible. Para Dios nada es imposible. Así que levántate, confía en Él. Y vamos a hacer la oración, vamos a invitar a nuestro pastor, que el pastor ore, que vos ahí donde estás creé y recibí, arrepentite y Él va a hacer la obra. Oh, gloria a Dios. Sí. Así que es un milagro. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces eso quiere decir que es un milagro. El Señor tiene el milagro si tan solamente crees en el Señor Jesucristo, le pides perdón y oramos juntos. Amén. Así sí, que Señor oremos. Jesús. Decirle así al Señor, Dios mío, he oído tu palabra y tú me enseñas que no basta saber mucho de una religión, sino tener una experiencia de nacer de nuevo. Y la única manera que tú nos dices que se puede producir ese milagro
es si yo creo es si yo creo en que tú fuiste levantado en que tú fuiste levantado en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, entre el cielo y la tierra, entre el cielo y la tierra, por mis pecados. por mis pecados. Yo creo, Señor Jesús, Yo creo, Señor Jesús, perdona mis pecados perdona mis pecados y pongo toda mi fe y pongo toda mi fe en ti en ti y sé y sé que tú cumplirás tu palabra. que tú cumplirás tu palabra. Haces el milagro Haces el milagro y yo nazco de nuevo y yo nazco de nuevo y no seré condenado, y no seré condenado, sino soy salvo, si no soy salvo, salvo de la salvo condenación. de la condenación. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús lo acepto, lo acepto, lo creo lo creo y te alabo. y te alabo. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios Dios. te bendiga, hermano, Amén. hermana. Gracias, Bendiciones. hermana Dios le Victoria. Dios bendiga. te bendiga. Y Gloria a adelante, Dios tiene el porque el control. Señor tiene mucho más para tu vida. Este es el Amén. comienzo de tu vida nueva. Amén. Nacer de nuevo, pero después hay que crecer. Amén. Gloria a Dios. Crecer por la palabra de Dios, la oración y el contacto con otros creyentes como nosotros. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones.